La meditación que tendremos hoy va a ser tomada de una de las lecturas que ya hemos leído en este día. Y este mensaje es algo que ha estado ardiendo en mi corazón en los últimos meses, hasta que por fin pude desarrollar, y entiendo que sería una buena manera de comenzar el año tratando este tema para que nos impulse hacia la dirección correcta en la actitud correcta, ¿ok? Porque nuestra actitud de la vida determina mucho el curso de acción que nosotros hemos de tomar en el transcurso de nuestras vidas. Y en el capítulo 4 de Génesis, versículo 8 particularmente, voy a leer para ustedes. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, nos amparamos bajo el poder de tu gracia y de tu Santo Espíritu, para que tu Espíritu facilite la proclamación de este mensaje y también prepare nuestros corazones para la recepción del mismo. Amén. Si me pueden bajar la luz un poquito más, se lo voy a agradecer. Antes de... No, that's not the one. Maybe I should say it in English. We have all these Nuyorican, yeah. Es esta que está aquí que me ciega y me hace difícil leer las notas. Pero antes de entrar al tema que estaremos trabajando en esta mañana, quisiera que contestemos la siguiente pregunta. Es posible que algunos de ustedes no tengan que contestarla, ya quizás tienen una respuesta a la misma, ya que este pasaje bíblico del capítulo 4 de Génesis no es controversial, pero sí tiene una diversidad de interpretaciones. Y es casi enigmático para muchas personas porque no entendemos a plena vista la razón por la cual Dios rechaza la ofrenda de Caín y acepta la de Abel. O sea, aún los académicos no se ponen de acuerdo en términos de cuál fue la razón específica, y hay otros detalles en el texto completo que también ha creado diferencias de opiniones o interpretaciones. Y para efecto de esta reflexión, pues consulté entonces a otras fuentes hebreas en vez de los comentarios comunes que usamos. Me di la tarea de tratar de investigar qué dice el Torá y qué interpretación dan los judíos
en torno a este pasaje bíblico. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué sabemos de esta historia sobre Caín y Abel? Yo me crié escuchando cada vez que alguien quería ponerle el sello de malo a alguien, este es más malo que Caín. ¿No sé? ¿Verdad que sí? En nuestros países se han valido de esa idea, ¿no? Para ponerle un estigma a uno de malo. Voy a hacer todo lo posible de terminar este sermón hoy, cosa que a mí se me hace extremadamente difícil. Y para efecto entonces de contestar esta pregunta, quisiera compartir con ustedes algunos datos que extraídos de un estudio sobre este relato de Caín y Abel, un estudio que hiciera Jeff A. Benner, titulado La historia no contada de Caín y Abel. The story not told about Cain and Abel. Y también, como ya les dije, estaré usando algunos datos tomados de un estudio o conferencia por el rabino Egnon Lipson, titulada Los diferentes errores de Caín y Abel. Banner nos dice que la versión Reina Valera traduce Génesis 4:8 de la siguiente manera: y Caín habló con Abel, su hermano, y sucedió que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra Abel, su hermano, y lo mató. Y este es un pasaje, como ya les dije, bastante sencillo en su idioma original, el hebreo. Y según Banner, ha sido modificado para que haga sentido. Hay algo que muchos de nosotros desconocemos porque no hemos tenido la experiencia, quizás no hemos sido expuestos a la academia, que hay muchos pasajes bíblicos en la Biblia, valga la redundancia, desde el Génesis al Apocalipsis, que a veces hay palabras que no son traducibles y las dejan intactas, dejan un espacio. O hay palabras cuyo sentido no se puede, cuyo sentido en el lenguaje original no se puede transmitir ni en el inglés ni en el español o en otro idioma, y buscan entonces una palabra que más exprese, por lo menos de una manera más cercana, el sentido original. Por eso entendemos que no es nada raro que los traductores, entonces se le llama eso arreglen, en inglés fix. O sea, ustedes saben cuando íbamos a la escuela que teníamos que hacer los quizzes, los exámenes, llena el blanco y te daban 5 opciones. ¿Y cuál era la mejor táctica para personas no muy inteligentes como yo? ¿No? Porque hay personas que tienen un vocablo enorme, o sea, son unos léxicos andantes. Pero personas como yo, que no hemos sido muy dotados intelectualmente, yo entonces comenzaba a utilizar el concepto de la lógica. ¿Qué palabra mejor cae ahí? ¿Verdad? Los traductores se han dado la tarea de arreglar los textos bíblicos en ocasiones para que les pueda hacer sentido al lector. Sin embargo, cuando eso se hace, no se nos hace un favor.
Es por esta razón que uno de los aspectos más importantes dentro del proceso de traducir algún texto es que el traductor debe mantener o permanecerse fiel al lenguaje original del texto. La primera parte de ese versículo en el lenguaje original dice: y Caín dijo a su hermano. Y la pregunta que se impone ante esa frase es: ¿y qué le dijo Caín a su hermano? Y lo cierto es que no lo sabemos, ya que el texto no los dice. Los traductores de la Reina Valera arreglaron esto cambiando la palabra dijo por habló. Benner plantea que esto puede sonar trivial, pero que se debe entender que cada vez que en el hebreo usa vayomer y dijo, se da por entendido que la conversación continúa. Y al traducirse, se pierde ese sentido. ¿Estoy haciendo sentido yo? ¿O ya los perdí? De hecho, en ambos idiomas, el hebreo, que es un idioma más complejo que el griego, en términos de su alfabeto, hay una palabra que puede tener hasta 50 significados. Yo tengo un libro que es así de ancho, donde a veces tengo que buscar la palabra en griego y me dice, búscate en el número 501. Entonces el 501 entonces va hasta el 560. Y te dice las 60 formas en que esa palabra se puede utilizar en el lenguaje original. Lo que le da el sentido a la palabra que estás buscando es el contenido general de la conversación. ¿Cierto? Lo que quiere decir que en algún momento cuando se estaba traduciendo el texto, el traductor, y me gustaría pensar que fue accidentalmente, omitió lo que Caín dijo. La palabra en hebreo que acabamos de mencionar, vayomer, da la implicación o la impresión de que la conversación continuó. Pero por alguna razón, al traducir esto, el traductor accidentalmente omitió lo que dijo Caín. La traducción literal de Young, el texto de Génesis 4:8 lee de la siguiente manera. Esta es otra traducción. Y Caín dijo a Abel su hermano, vayamos al campo. Y aconteció que mientras estaban en el campo, Caín se levantó contra Abel su hermano y lo mató. Suena casi igual, ¿verdad? Ahora, Young se mantiene fiel al hebreo, sin embargo, agrega, vayamos al campo. Y la pregunta entonces es, ¿de dónde este traductor Young sacó esto? Y lo que se cree es que Young lo sacó de la Septuaginta. ¿Y con qué se come eso? Pastor, ¿se come con mantequilla o con café? ¿Y qué es la Septuaginta? Pues la Septuaginta es nada más y nada menos que la traducción del Torá al griego. O sea, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento en hebreo se tradujeron al griego. Particularmente se especula que fue durante o después del destierro en Babilonia. ¿Por qué? Porque el idioma original
incluyendo hasta el tiempo de Jesús, el idioma principal en ese tiempo era el griego. Es como toda persona que viene aquí a Nueva York, no importa de qué parte del mundo llegue, tiene que aprender ¿qué? Inglés. Los hebreos que estaban en el exilio, y se dice que fue más o menos 300 años antes de Cristo, más o menos por ahí, traducen el Torá a griego. Y dice, y Caín, en el hebreo, dijo a Abel su hermano, salgamos al llano. Y sucedió que cuando estaban en la llanura, Caín se levantó contra Abel su hermano y lo mató. ¿De dónde sacó la Septuaginta el salgamos a la llanura? No lo sabemos. O estaban traduciendo de un rollo hebreo que incluye la conversación de Caín y Abel, o también arreglaron el texto agregando la oración para que el texto hiciera sentido. La razón por la cual Banner, y esto es mucha información porque esto no es el tema, ¿saben? Sí, para que entendamos de qué punto, cuál es nuestro punto de partida para entender hacia dónde vamos. La razón por la cual Banner pone énfasis en este problema textual es para que tomemos conciencia que hay un problema en el texto, el cual no nos permite conocer con certeza todos los datos específicos alrededor del primer asesinato debidamente documentado en la historia de los seres humanos. Ocurre después de la caída. Otro punto importante que Banner resalta, y es que es importante para efecto de nuestra reflexión, es el tema de los nombres de Abel y Caín. Ahí los tiene. En hebreo es Caín y Abel. Y los nombres Caín y Abel provienen también de la Septuaginta, donde sus nombres están escritos como Caín y Abel. En hebreo, ahí lo tiene ambos. Y la palabra Caín significa adquirir, diga conmigo, adquirir o poseer algo. Adquirir o poseer algo. Razón por la cual Eva, su madre, dijo, lo leímos en el texto, he adquirido un varón. Por eso lo llamó Caín. La palabra Abel significa estar vacío. A menudo traducido como vanidad, en el sentido de estar vacío de sustancia. Ese es el nombre de Abel. La palabra hebrea para nombre es Shem. Y literalmente significa aliento o carácter. Tomé nota sobre esas cosas. Por lo tanto, en el pensamiento hebreo, el nombre de cualquier persona refleja el carácter suyo. Y los significados hebreos de los nombres de Caín y Abel son realmente ventanas abiertas a sus caracteres. Entonces podemos decir que con virtud o razón del nombre de Caín, Caín es un poseedor, alguien que tiene sustancia, mientras que Abel estaba vacío de sustancia. Y creo que este es justamente el momento apropiado para que comiencen a rascarse la cabeza
Porque siempre se nos ha enseñado que Abel era el bueno y Caín era el malo. Pero esto realmente es una simplificación excesiva de la realidad de estos dos hermanos, ya que según sus nombres, un reflejo de su carácter es que Caín sería entonces una persona de carácter, una persona poseedora o un hombre de carácter, y Abel sería un hombre vanidoso, vacío, plástico. ¿Se acuerdan? Era una chica plástica. No. Otro detalle importante que más resalta de este relato y que puede explicar la reacción de ira de Caín contra su hermano Abel es la última parte de lo que Dios le dijo entonces a él en el versículo número 3. 4:7, perdón. Vamos al 3 después. Después que Caín se enoja, Dios le dice esto: y hacia ti es su deseo, pero tú, ¿qué? Lo dominará. Y para entender mejor este texto, regresemos entonces al capítulo número 3, versículo 16, donde Dios le está hablando a Eva acerca de su relación con Adán, su esposo, después de haber desobedecido a Dios. ¿Qué es lo que Dios le dice a Eva? Y hacia tu marido es tu deseo, pero él te enseñoreará. Note que estos dos pasajes, además del género de los pronombres y a quien se refiere, también los pasajes en su idioma original son idénticos. O sea, el pensamiento que Dios está transmitiendo a Eva es el mismo pensamiento que Dios le está transmitiendo a Caín cuando le dijo lo que le dijo. En el versículo 7. En el relato de Adán y Eva, como parte del castigo que estos reciben por haber desobedecido a Dios, se nos dice que Eva debe seguir y su esposo, ¿qué? Debe gobernarla. En el pasaje sobre Caín y Abel, se nos dice, entonces, él, hasta entre comillas, debe seguir a Caín y Caín debe gobernar sobre él. Y nos preguntamos entonces, ¿quién es él y él en el texto? Algunas personas, como Dios le dice que el pecado está a la puerta y te está acechando, algunas personas dicen que se está refiriendo al pecado. Pero de acuerdo al lenguaje original, no se está refiriendo al pecado, sino que se está refiriendo a ver su hermano. En otras palabras, Dios le está diciendo a Caín: pórtate bien, lea el texto otra vez, para que seas un buen ejemplo de liderazgo a tu hermano Abel. Y entonces, cuando tú le des buen ejemplo a él, tu hermano Abel reconocerá tu liderazgo. Aquí es importante entender que Caín nació primero. Y por lo tanto, según la tradición hebrea, es entonces, o a él le toca el rol o el papel de líder sobre su hermano. Pero aparentemente, otra vez, Abel está intentando usurpar la posición de liderazgo que le corresponde a Caín. Posiblemente porque se sintió superior a Caín, ya que su sacrificio fue aceptado por Dios y el de Caín
no nos fue. O sea, como dirían en mi barrio, se le fueron los humos a la cabeza a Abel. Y recuerden que su carácter es ¿qué? Vacío y vanidoso. Ahora preguntamos, ¿qué fue lo que Caín hizo que desagradó tanto a Dios hasta el punto de rechazar la ofrenda de Caín? Y antes de contestar esta pregunta, primero debemos entender la naturaleza de lo que estamos hablando. La naturaleza de la ofrenda presentada a Dios. Entiéndase que esta era una ofrenda de gratitud a Dios y no era un sacrificio para remisión de pecados. El sacrificio de remisión de pecado aparece más adelante en Levíticos. Sin embargo, los versículos 3 y 4 arrojan un poco de luz del por qué posiblemente Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la ofrenda de Caín. Si vamos entonces, vamos a leer entonces el versículo 3 y versículo 4 y vamos a sacar la diferencia o la posible razón por la cual entonces Dios rechaza la ofrenda de Caín y acepta la de Abel. Pasó el tiempo, diga conmigo, pasó el tiempo. Y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas, en alguna otra versión dice las primicias de sus ovejas, y se las llevó a Dios como ofrenda. Y Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. Y estoy usando en este caso la traducción en el lenguaje actual porque es la que más recoge el sentido del texto original. El rabino Lisbón, en su conferencia Los errores diferentes de Caín y Abel, plantea que en consistencia con sus nombres, tanto Caín como Abel eligen profesiones que los condujo a la trágica escena que hemos leído en Génesis 4:8. En el caso de Caín, cuyo nombre significa adquirido, su personalidad se caracteriza en ser una persona emprendedora. Diga conmigo, emprendedora. Industriosa. Y en buen latino, fajón. Por lo tanto, Caín fue un hombre, oiga bien, que se dedicó más al comercio y a los beneficios económicos que éste le dejaba que a una relación espiritual íntima con Dios. O sea, que Caín hizo una transición en su vida, que todo lo que le enseñaron en la escuela dominical, porque la primera escuela dominical surgió en el Edén. Dios le da unas lecciones y luego de que son expulsados del Edén, mamá y papá seguramente le hablaron a Caín y a Abel de su relación íntima y personal con Dios. No era ningún secreto. Pero como Caín era un tipo industrioso que se la pasaba trabajando, no le prestó mucha prioridad a su vida espiritual. Por otro lado, Abel, en su carácter vacío de sustancia, había elegido por profesión ser un pastor, lo cual entonces le brindaba la mayor
el mayor tiempo para dedicárselo a Dios. Según los judíos, o sea, no es que la función y la vocación pastoral sea menos, es que le permitía estar más enfocado. Caín estaba haciendo negocio con la Goya, estaba haciendo negocio ¿con cuál es? Con Iberia y con el otro. Y Caín se la pasaba corriendo y haciendo inventario y qué sé yo qué, cuántas ganancias hicimos y cuántos negocios tenemos que hacer hoy y mañana. Mientras que Abel, velando y cuidando sus ovejas, se pasaba leyendo o repasando lo que había aprendido en la escuela dominical. El vacío, el vanidoso. Y ahora tiene tiempo. Oiga, tome nota sobre eso. Esta vocación pastoral le permite entonces a ver, enfocar y poner prioridad sobre su vida espiritual. Y habiendo dicho esto, miremos un poco más de cerca el contraste, no tan solo en la calidad de ofrenda presentada por en la calidad de ofrenda presentada por Caín y Abel, sino también en la actitud con la cual ambos la presentan. Notemos lo siguiente. El versículo 3 nos dice que pasó un tiempo. Esto quiere decir que Caín había pasado la mayor parte de su vida sumergido en el trabajo. O sea, ponchaba a las 6 de la mañana y volvía a ponchar a las 10 de la noche. Salía corriendo al otro día para ponchar el trabajo otra vez. Y eso trabaja. Y el texto nos dice o implica la idea de que un día, ¿por qué razón fue? No sabemos. Pero dijo, se habrá acordado de la escuela dominical. 30, 40, 50 años después, el texto dice que había pasado un tiempo. Dígale al que está a su lado, no deje que pase mucho tiempo sin presentar tu adoración a Dios, sin presentar tu ofrenda a Dios. ¿Por qué? Porque estaba sumergido en su trabajo. Y un día se acordó. Entonces, note que el texto dice, presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. O sea, que en ese despertar, agarró un melón, míralo allí, agarró una yuca, un plátano lo agarró, 2 o 3 papas, se las montó encima y las tiró allí frente al altar. O sea que escogió de lo primero que vio. Mientras que Abel, nos dice el texto, que escogió lo mejor que tenía y se lo presentó a Dios en acción de gratitud y adoración. O sea, a Dios le damos lo mejor, no lo que sobra, no lo que está por ahí regado o guindando. Nosotros sacamos el tiempo para darle a Dios lo mejor de nuestra vida. Ese no es el sermón de hoy. Por eso no me quiero enganchar ahí. Y es por esta razón que se entiende que Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. La actitud descuidada de Caín. La actitud desconectada de Caín con las cosas espirituales.
espirituales. Es ante este cuadro de rechazo. Ahora sí vamos a entrar al sermón. Le di mucha información. Es ante este cuadro de rechazo, en las últimas palabras de Dios a Caín: y hacia ti es su deseo, pero tú dominarás. Esas palabras de Dios crean en Caín un fuerte sentimiento de celos, y esa actitud malvada de celos pronto se convirtió en una acción diabólica. Los celos nunca son buenos, pero no me quiero enganchar ahí. ¿Cuál fue la acción? Caín asesinó a su hermano Abel. ¿Por qué lo hizo? Porque él no iba a permitir bajo ninguna circunstancia que su hermano gobernara sobre él. Esta escena marca un precedente establecido, o establece un precedente para que se repita la historia más adelante con José y sus hermanos. O sea, ¿por qué los hermanos de José intentaron matarlo? Eventualmente lo vendieron, porque bajo ningún concepto ellos iban a permitir que el hermano menor los gobernara a ellos. O sea, que su actitud fue: yo voy a ser quien yo quiero ser, por cualquier medio necesario. Ahora sí estamos entrando en el sermón. Les toca por lo menos media hora más. By any means necessary. Y este es un tema que ha estado ocupando mi corazón por un largo tiempo. Particularmente en esta pasada década que acabamos de cerrar en el 2020. La cual se ha caracterizado por la actitud de que voy a lograr lo que quiero lograr por cualquier medio necesario. Esta frase generalmente implica dejar abiertas todas las tácticas disponibles para lograr los fines deseados, incluyendo la violencia. Y a esta terrible actitud se le añade también la peligrosa creencia que el fin justifica el medio. The goals justify the means. Convirtiéndose en una actitud perjudicial en su menos grave expresión y en una actitud mortal en su más grave expresión contra otras personas y contra uno mismo. En otras palabras, voy a hacer lo que quiero hacer, no importa lo que tenga que hacer y cómo lo tenga que hacer y cuáles sean las consecuencias adversas de mis acciones. I'm going to do what I'm going to do. Fíjese, todo eso yo le dije de Adán, de Caín y Abel, para que podamos entender la fuerza diabólica que trae un espíritu egoísta. Porque cuando yo me suscribo a esa ideología por cualquier medio necesario, by any means necessary, tengo que entender que puedo enfrentar graves y terribles consecuencias para mi persona y para otras personas a mi alrededor. Se dice que esta frase fue usada primera vez por el intelectual Frantz Fanon de la isla Martinica. En su discurso titulado ¿Por qué empleamos violencia? En el 1960. Luego fue usada en el drama titulado Manos Sucias
por Jean-Paul Starter en el 1963. Más tarde, en el 1965, el activista social afroamericano Malcolm X usa esta frase en uno de sus discursos. Por último, se dice que el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, quien tomó parte en la película Malcolm X de Spike Lee en el 1992, se negó a pronunciar esta frase como parte de su guión por miedo a que su gobierno volviera a tomar represalias contra él. En fin, esta es una ideología altamente peligrosa para guiar nuestras acciones en la vida. Por cuanto generalmente las consecuencias no intencionadas de esta mal fundamentada actitud resulta ser grave para las personas quienes son orientadas por ella, consciente o inconscientemente. Realmente a mí me preocupa en gran manera que esta sea una actitud predominante en nuestra sociedad contemporánea. Por eso dije, si usted analiza por lo menos los últimos 10 años en esta década del 2010 al 2020, esta ha sido una mentalidad que ha estado predominando en nuestra sociedad. O sea, el fin justifica la meta, por cualquier medio necesario vamos a hacer lo que queremos hacer. Pero me preocupa aún más cuando los cristianos comenzamos a actuar de la misma manera o a consentir y apoyar este tipo de comportamiento. Analicemos varios ejemplos más en la Biblia y hoy les aseguro que después de estos ejemplos terminamos. Para que veamos cuán mortífera, how dangerous this attitude is. Para que veamos cuán peligrosa es esta actitud. La Biblia nos ofrece cogí varios de los muchos casos que pude haber escogido. Jacob y Esaú. O sea, ustedes saben, en primer lugar, Esaú tomó una decisión porque él quería hacer lo que le daba la gana, que eventualmente le costó la primogenitura. Él mismo se puso en una posición donde tuvo que venir a donde Jacob, hambriento, pelado, y vendió su primogenitura por un plato de sopa. O sea, lo que estamos dispuestos a ceder por hacer lo que queremos hacer en esta vida. Y más adelante, para que se hiciera oficial, y no olvidemos que los nombres de Esaú y de Jacob también definen su carácter. Jacob quiere decir usurpador, engañador. Por eso más adelante Jehová le dice, ya no te llamarás mentiroso, usurpador, te llamarás Israel. Porque llega un momento en nuestra vida que esa personalidad defectuosa tiene que cambiar. Y solamente Dios puede obrar esos milagros. No me quiero enganchar aquí. Y fíjense que a veces, para que no nos dejemos engañar, a veces hay personas quienes nos ayudan a meter más las patas de quienes no debemos esperar. Isaac se estaba muriendo y le dice a Esaú, su hijo mayor, porque nació un par de minutos primero, le dice, hijo, hazme un guisado de esos que tú sabes hacer. Hazme un cabrito guisado con muchas papas y tráemelo para que yo coma y goce de él. Y después te echaré la bendición. Y la mamá que estaba escuchando, Raquel, va donde Jacob le dice, ponte las pilas. ¿Eh? Sí, porque a veces el enemigo nos quiere impresionar con el pecado, con la maldad, como si estuviéramos haciendo algo bueno.
ponte las pilas. Mira lo que tu papá le dijo a tu hermano. Yo tengo un plan. Vete, muchacho, saca una de las cabritas esas que tú tienes en el redil, tráela para acá, que yo la voy a guisar y la voy a traer y se la va a presentar. Y Jacob le dice, pero mami, mira que yo soy lampiño, mi hermano es velludo, y si él me toca, si él me pregunta, no te apures, que bregamos con eso. Y se inventaron un tremendo plan sobre una mentira y un engaño. O sea, by any means necessary. ¿Y qué le costó eso a Jacob? Le costó el hecho que tuvo que dejar su parentela, tuvo que dejar su país, tuvo que dejar su pueblo, su gente, y tuvo que salir huyendo ante la amenaza de su hermano, que le dijo, te lo juro por esta, era latino, te lo juro por esta, que donde quiera que te vea te voy a matar. Tacho, iba Jacob por allí a las millas del chaflán. No miró para atrás. He was looking back. ¿Qué dio a cambio Jacob? ¿Qué se dio Jacob? ¿Qué perdió Jacob por asumir y adoptar y recibir esta mentalidad? Bajo cualquier medio o by any means necessary. Pues mire, rapidito para no cansarle. El que la hace aquí, dicen por ahí, apaga aquí. Llegó a casa de su tío Labán. Tío, mira, hermano, yo aterricé anoche, estoy buscando trabajo. Y vio quién, a Raquel, y se enamoró de Raquel. Y dijo, tío, ¿quién te...? Bueno, tío era un negociante también. Yo te la doy si me trabajas 7 años. Y a los 7 años, tío, llegó con chalina, corbata, todo. Tío, y Raquel, llévate a Lea, la más fea. Se tuvo que echar 7 años más, 14 años más para entonces. Y su vida de ahí en adelante fue un desastre. Porque tuvo que seguir pagando las consecuencias no intencionadas de su mala actitud. Otro caso, para movernos rápido. By any means necessary, I want her. I want him. Dígale al que está a su lado, deja de estar mirando por la ventana. Stop it. Deja de estar mirando por la ventana, porque dice el texto que David estaba un día mirando por la ventana y vio a una mujer tal y como el médico se la había recetado. Y comenzó a inquirir y a preguntar, al punto, y otra vez no me quiero enganchar ahí, que la mandó a buscar y se acostó con ella, sabiendo que era casada con uno de sus soldados. Entonces, mire, manda al capitán de su ejército y le ponme a Urías en la línea de al frente para que cuando tiene los primeros tiros mañana caiga primero. Y así murió Urías. Y así David, por cualquier medio necesario, adquirió a Betsabé. Ahora, consecuencias no intencionadas. Pierde su hijo.
con Betsabé. Y luego que él pensó, o sea, porque a la gente, alguna gente, no a todos, a alguna gente se le olvidan las cosas, pero a Dios no. Él estaba chileando en el balcón. Y el profeta Natán estaba durmiendo. Dios lo levantó de donde estaba y le dijo, hazme un favorcito. Vamos a bregar con la mentalidad y la actitud de este hombre. Entonces llega el profeta y le dice, oh rey, qué problema. Te voy a hacer un cuento. ¿Usted conoce el cuento, verdad? Había un hombre que lo tenía todo y uno que no tenía nada. Y el que lo tenía todo le mandó a quitar lo poco que tenía. Y David se levanta con una ira. Dicho hombre debería morir. Ay, mi amado rey. Ese hombre eres tú. David se había puesto una sentencia de muerte él mismo. Porque él quería conseguir lo que él quería por el medio que él quería. Le causó la muerte a otro ser humano. Y el profeta Natán los reprende. Y nosotros vemos que la vida de David de ahí en adelante fue un desastre. Rapidito. El hijo pródigo exige su herencia. Y aquí voy a tomar prestado una expresión que me prestaron ayer. El hijo pródigo está bien en casa. ¿No? Eso lo dice él mismo. Yo estaba bien. Pero otra vez se puso a mirar. Okay, I want to say this in English because I want to really, my younger generation to understand what I'm talking about. Se puso a mirar a ver qué era lo que se estaba perdiendo en el mundo. He started looking at what was he was missing out in the world. Estaba bien en casa con papá. Lo tenía todo, trabajo, casa, comida, todo. Y estuvo dispuesto a cambiarlo para satisfacer su curiosidad en el mundo. Y comete una acción, o sea, por cualquier medio necesario. Papá, ojalá y te mueras hoy. Eso fue lo que él le dijo al papá. Cuando él le dijo, papá, dame lo mío que me voy. Porque las herencias, aún hasta el sol de hoy, a menos que se hagan algunos arreglos particulares, las herencias tú las recibes cuando ¿qué? Cuando tu papá y tu mamá se mueren. Y es lo que le dijo a papá, ojalá y te murieras hoy. Pero como yo sé que no te vas a morir, dame lo mío, porque yo quiero saber lo que me estoy perdiendo en el mundo por cualquier medio necesario. Nosotros conocemos la historia. Él fue al mundo y los chelitos que le habían dado, oye, no le duraron. Ahora Juan, solo en la ciudad, solo y vacío, sin dinero, sin nada. O sea, él estuvo dispuesto a hacer lo que quería hacer y se dio los privilegios, las bendiciones que tenía en casa de papá para buscar qué en el mundo. My younger, the English-speaking crowd, not just the younger crowd, but there are times, and those of you especially who grew up in church, you're constantly looking over the fence.
to see if you see greener pastures on the other side, because you are sick and tired of what you are getting here. I want to know what's out there. I want to do it all. And your flesh tells you, go ahead, baby. Just do it. I like your attitude. Take me with you. I'm ready to go. And then we start telling mom and dad, you know what? You can't tell me what to do. This is my life. I want to do what I want to do, even if I pay with my life. Do you know how ignorant that sounds? Mateo 16:26 nos dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿O qué dará el hombre en rescate por su alma? What gain do you have if you earn the whole world? Fame, money, blah, blah, blah. Actually, a lot of these most famous people, after they reach the peak of their careers, you know where they are now? In church. Because they found out that the world has nothing to offer but death. Death. Me voy a mover porque siento la presión del tiempo. Todo me es lícito, mas no todo conviene. 1 Corintios 10:23. Entendamos que cuando Pablo dice todo me es lícito, no se está refiriendo a todas cosas en un sentido absoluto. Por ejemplo, él no está insinuando que es lícito matar a alguien. Es ilegal. Uno de los 10 mandamientos dice, no matarás. Aquí la expresión se refiere únicamente a asuntos de indiferencia moral. Dios nos ha dado unos códigos éticos, morales, sobre los cuales nosotros podemos vivir. And when I'm indifferent to those, people say, you are the religions of the no. I can't do nothing. Well, we'll see. Lo cierto es que hay una gran área en la vida cristiana donde las cosas son perfectamente legítimas. Pastor, ¿me puedo emborrachar y fumar marihuana? Claro. ¿Sí puede? Pastor, ¿puedo vivir una vida promiscua? ¿Puedo tener sexo con alguien diferente todos los días? Claro que puede. No hay una ley en contra de eso. Pastor, ¿me puedo vengar de alguien? Ay, yo tengo un odio por dentro, pastor, que si yo si lo cojo, lo hago triza. ¿Me puedo vengar? Claro que puedes. Pastor, ¿puedo decir mentiritas blancas? I don't know what that means, pero ¿puedo decir mentiritas blancas? ¿Tú qué puedes decir todas las mentiras que tú quieras? Pastor, ¿puedo ser altanero y grosero y orgulloso? Claro. Entonces, pastor, ¿qué es lo que no puedo hacer? No puedes agradar a Dios ni entrar en el cielo haciendo todas estas cosas. Ya hemos llegado. Vale la pena sacrificar. Oiga, déjeme ponerlo de esa manera. A veces yo no sé si nosotros entendemos las implicaciones de nuestras acciones, las cuales pueden resultar en terribles consecuencias. Tú puedes hacer, y estás en la libertad de hacer muchas cosas, pero la pregunta es, ¿te conviene?
van a edificar tu vida, van a garantizar tu salvación, tu relación con Dios, tu felicidad con tu familia, ¿no? Yo puedo hacer esa lista mucho más larga, pero por asuntos de tiempo vamos a dejarlo ahí. A estas alturas entonces, ¿cuál debería ser la actitud correcta? Mientras nos movemos en este año 2021 hacia adelante. Y entienda que yo no le estoy hablando solamente a los jóvenes. Muchos de nosotros caemos en esas actitudes. No, pastor, que yo tengo un trabajito, tú sabes, que eso me está ayudando a echar para adelante y yo no te apures, algún día regreso a la iglesia. Cuidado con eso. Puedes pagar un precio alto. Una canita al aire una vez al año no hace daño. Cuidado con eso. No, pastor, yo lo que a veces me doy 3 jaladitas nada más y eso no. Cuidado con eso. Pastor, yo voy a la discoteca solamente una vez al mes. Ten cuidado con eso. Come on, people, let's be for real. ¿Cuál es la actitud correcta para el año 2021? Hágase tu voluntad y no la mía. Nos ponemos de pie.